lo que no te dijeron. Hoy Ana, Shakira y Mariana te lo contamos. Hoy 3 venezolanas con raíces europeas discutirán si la geografía define la identidad cultural o es la cultura que influye en la geografía. Antes de aclarar e iniciar con nuestro tema, yo quiero decirte, Agna, que la paella es más rica que la pizza y Shakira que las torrijas son más divinas que el pastel de Belén. ¿Objetividad o simple preferencia producto de la cultura? Ay, Mariana, lo rico de los pasteles de Belén no tienen comparación. Puedo adelantarme a definir qué es la cultura, para que todos los que nos estén escuchando se unan a nuestra sintonía. Así que, la cultura es aquello que existe por el pensamiento y la acción humana, más allá de lo que nos otorga la mera naturaleza, lo que en último término podría relacionarse con la distinción griega entre naturaleza y convención o norma social. El término cultura está intrínsecamente ligado con la dialéctica de la contraposición entre identidad y diferencia. En el sentido sociológico, una cultura define cierto tipo de identidad objetiva, más allá de la subjetividad de cada individuo, claramente, y se conoce como tal precisamente en la medida en la que se ha podido compararse con otra. Así es, mi Chaki. Cuando hablamos de cultura, a mí me encanta citar la definición de Juan Luis Vives, quien expresa que la persona debe esforzarse en cultivar y adornar el espíritu con conocimientos, ciencia, ejercicio de las virtudes. De otra manera, el hombre no es hombre, sino animal. Por lo que podemos decir que la cultura es el cuidado, cultivo del espíritu que constituye la dimensión más radicalmente humana del hombre. Y Taylor en 1871, en su libro Culturas Primitivas, afirma que la cultura es un conjunto complejo que abarca los conocimientos, las creencias, el arte, el derecho, la moral, las costumbres y los demás hábitos y actitudes que el hombre adquiere. Por lo tanto, es un proceso inherente al ser humano, que tiene lugar en la conciencia del hombre y en su relación con los demás individuos dentro de una sociedad determinada. Ajá, pero ya va, Mari, porque el hombre no es una realidad bruta o mostrenca, no es la decantación de un pasado como piensan todos los materialistas, no es un suceso cumplido, por así decirlo. La persona humana se sitúa en la vertiente de la futurición, es sobre todo el proyecto de sí misma. Cualquiera puede advertir que, al menos en sus mejores momentos, estás más volcado hacia el futuro que inquieto por el presente o escorado hacia lo que ya pasó. Y la cultura misma consiste sobre todo en ese proyecto, en un proyecto que es el modo como imaginamos que la ulterior realización de nuestra vida resulte sugestiva y fecunda. La fecundidad de la propia cultura solo se aprecia por lo común al cabo de un largo tiempo, por parte precisamente de las personas que guardan una cierta familiaridad con aquellos discursos o hazañas que dieron un vuelco a la historia de la humanidad. Así es, pero a la vez la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo, y es la que propicia la racionalidad, la crítica, la ética y el compromiso. A través de la cultura se pueden discernir los valores donde la humanidad se expresa, toma conciencia, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones y crea obras que las trascienden. Criterio que engloba el sentido holístico de la cultura como fuente de aportación de conocimientos, normas y valores sociales. Ahora bien, chicas, ¿cómo vamos a hablar de geografía sin antes definirla? Por ello, cada vez que la mencionemos, nos referiremos a la ciencia que estudia y describe la Tierra y señala las características y la localización de los sistemas y elementos que aparecen en la superficie. De un modo más amplio, esta palabra se utiliza también para referirnos al paisaje de un territorio. Y hablamos de geografía por su gran importancia, ya que abarca una gran cantidad de campos, como lo es por ejemplo el estudio físico del planeta, como el conocimiento de los diferentes elementos que la componen y cómo se mueven y afectan nuestras vidas, así como el estudio de las relaciones y la interacción entre las diferentes capas de la Tierra. Esas capas son atmósfera, gases, geósfera, rocas, hidrosfera, agua, biosfera, vida y antropósfera, ser humano. Además de abarcar el estudio de cómo el desarrollo urbanístico afecta la superficie del planeta y el estudio de las culturas y su distribución geográfica. Este término, geografía cultural, surge en los Estados Unidos a inicios del siglo XX, como más o menos sinónimo de la geografía humana, es decir, en contraposición con la descripción geográfica de los accidentes naturales. La geografía cultural es una disciplina geográfica que estudia los fenómenos y productos culturales de las distintas poblaciones humanas y su vínculo con el espacio a medida que las poblaciones migran, se desplazan o se asientan durante un periodo de tiempo determinado.
La geografía cultural estudia, dicho por Carl Oskar Sauer en su libro Cultura Geográfica, las obras humanas que se inscriben en la superficie terrestre y le imprimen una expresión característica. Esta frase quiere decir que su objeto de estudio es, en principio, el modo en que las distintas culturas humanas interactúan y modifican su entorno geográfico natural. Dicho de manera así más fácil, estudia desde un punto de vista geográfico la huella del ser humano en el propio planeta. La geografía cultural es el estudio de las culturas desde un punto de vista geográfico. Está fuertemente relacionada con la antropología. Sus temas de estudio son la difusión de elementos culturales, las representaciones culturales, los paisajes culturales, así como las transformaciones que provocan las culturas en su ambiente. En este sentido, la cultura geográfica propicia el desarrollo de la identidad nacional, en tanto favorece el sentido de pertenencia hacia la tierra natal, afianzando los intereses por el entorno a nivel de territorio nacional, propiciando además el desarrollo de la identidad cultural a diversas escalas, desde lo general a lo singular. Según Andreu y Hernández, un sistema de conceptos, procedimientos y actitudes que responden a los objetivos fundamentales de esta disciplina y a sus principales inconvenientes y se conjuga con un modo de actuar en función de sus exigencias y necesidades requeridas para ese hombre, se integren y mejoren la calidad de vida, resuelva inconvenientes de la sociedad, utilice los conocimientos geográficos que adquiera a la vez que esté preparado para seguir aprendiendo. Al respecto con eso, Mari, se considera que la cultura geográfica implica el dominio de contenidos básicamente actualizados que se encuentren en correspondencia con la interacción naturaleza-sociedad en el proceso de su formación y desarrollo. Se enuncia a partir del conocimiento alcanzado por los individuos, los cuales deben revertirse en el comportamiento axiológico ante el medio circundante, su disfrute moderado, su defensa y protección ante determinadas situaciones que puedan desviar un estatus socioeconómico y cultural equilibrado. Por consiguiente, la cultura geográfica se puede declarar como un proceso donde concurre un sistema de conocimientos, habilidades y valores identitarios actualizados que expresan el modo de sentir, ser y hacer de los seres humanos, expresados en un comportamiento ético en el espacio geográfico como contexto sociocultural, transitando desde lo general hasta lo particular, enfatizando en la transformación positiva del medio ambiente y en la preservación del patrimonio material e inmaterial que ha sido legado de generación en generación. Pero es siempre el espacio geográfico en construcción el escenario que desarrolla la identidad cultural de los sujetos. Se considera pertinente abordar que para que el espacio geográfico con sus elementos que lo caracterizan propicie la identidad cultural en el individuo, debe convertirse en un contexto sociocultural, ya que puede existir el espacio por sí solo con la interacción naturaleza-sociedad y la participación activa del ser humano. Esta identidad aparecerá solamente cuando el ser humano se identifique con los signos y símbolos que aporta el espacio geográfico. Si este espacio se convierte en algo vital provisto de insignias distintivas que movilicen y condicionen la forma de ser y hacer de los individuos. Por ello, cada vez que estamos en presencia del espacio geográfico, aunque éste sea portador de los componentes geográficos de este sistema, como por ejemplo tierra, suelo, agua, roca, clima, vegetación, población animal, infraestructura, economía, agricultura, la población humana, y aún así se evidencian las relaciones entre los elementos geográficos que la caracterizan, solo si proporciona un significado exclusivo para el ser humano, puede ser revelador para el desarrollo de la identidad cultural. En este sentido, un lugar geográfico, bien sea territorio o comunidad determinada, puede o no tener jerarquía para sus moradores y pasar a no desapercibidos, confluir en este espacio y participar de su construcción social, más solo si este espacio reviste significado apreciable para los individuos, pues entonces así será entonces un contexto sociocultural capaz de movilizar la construcción y desarrollo de la propia identidad cultural. Y bueno, llegó nuestra hora de despedir este grandioso capítulo, pero recuerden que para nosotras tres es esencial saber qué les pareció el tema de hoy para saber cuáles tratar en los próximos capítulos. Así que los estaremos leyendo en nuestra cuenta de Instagram de @loquenotedijeron. Los esperamos por allá y nos vemos en otro capítulo. Chao, chao. Nos vemos en un próximo capítulo. Lo que no te dijeron. Hoy Ana, Shakira y Mariana te lo contamos.